Un susurro puede cambiar el rumbo de toda una vida. A veces no llega en forma de trueno ni de tormenta, sino como una voz pequeña que nos invita a quedarnos un poco más en la cama, a dejar para mañana lo que debería hacerse hoy. Esa voz se llama pereza, y aunque parece inofensiva, es la semilla silenciosa que abre la puerta a la pobreza sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces has sentido esa tentación de posponer lo importante creyendo que siempre habrá tiempo? Ramón lo sabía bien. Era un hombre lleno de sueños. Quería construir una casa sólida, cultivar un jardín fértil, llenar su mesa de abundancia. Pero cada vez que se levantaba para comenzar, esa voz lo convencía de que podía esperar un día más. El campo quedaba vacío. Las herramientas se oxidaban y mientras tanto la vida seguía su curso. La pobreza no golpea de repente, llega despacio, paso a paso, disfrazada de calma y descanso, hasta que un día se convierte en una sombra imposible de ignorar. Lo curioso es que, justo frente a su cabaña, había un pequeño hormiguero. Allí, una hormiga diminuta llamada Aurora trabajaba sin descanso. Mientras Ramón soñaba con lo que haría mañana, ella y sus compañeras acumulaban provisiones, sabiendo que el verano no duraría para siempre. La diligencia de lo pequeño contrastaba con la indiferencia de lo humano, y esa diferencia lo cambiaría todo. Esta es la historia de cómo la pereza atrapó a Ramón y lo llevó a vivir lo que nunca imaginó. Una historia que también puede reflejar nuestra propia vida, porque todos hemos tenido momentos en los que dejamos lo esencial para después. Pero también es un relato de esperanza, porque incluso del error más doloroso puede nacer una transformación. Quédate hasta el final, porque descubrirás junto a Ramón la verdad que puede cambiar tu manera de ver el tiempo, el esfuerzo y la abundancia. Y antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal y compartir este mensaje, porque como dice la palabra en Ezequiel 3:18-19, tenemos la responsabilidad de advertir al hermano a tiempo. Tal vez este relato sea justo la advertencia que alguien cercano necesita escuchar hoy. Ramón era un hombre sencillo, de esos que todo vecino reconocía por su sonrisa fácil y sus palabras llenas de entusiasmo. En su corazón guardaba grandes sueños. Imaginaba una casa amplia con paredes firmes, un jardín colorido donde crecieran tomates rojos como amaneceres y mazorcas doradas que crujieran al viento. Soñaba con inviernos cálidos junto a la chimenea, con la mesa llena de pan recién hecho y con la certeza de que nada faltaría en su hogar. Pero entre lo que soñaba y lo que hacía, había un abismo. Cada mañana se despertaba con buenas intenciones y, sin embargo, la costumbre de posponer se aferraba a él como una cadena invisible. Mañana empiezo. Se repetía mientras se recostaba en su hamaca, mirando el campo fértil que aguardaba ser sembrado. Decía tener tiempo de sobra, que el verano era largo, que las oportunidades no se agotan de un día para otro. Mientras tanto, las herramientas se cubrían de polvo y óxido en un rincón de la cabaña. La tierra, rica y generosa, seguía desnuda, como un lienzo vacío que pedía colores y vida. Y aunque Ramón hablaba de abundancia, su entorno mostraba señales de descuido, grietas en las paredes, tablas flojas en el piso y un techo que dejaba entrar la lluvia en cada tormenta. No es que le faltara visión, al contrario, su imaginación estaba llena de proyectos. Lo que le faltaba era ese primer paso que convierte la idea en acción. Como muchos de nosotros, confundía soñar con avanzar, y en esa confusión el tiempo se le escapaba de las manos. Era querido por sus vecinos, que lo escuchaban hablar de lo que algún día lograría, pero también murmuraban entre ellos: Ramón siempre promete, nunca cumple. Y aunque esas palabras no le llegaban directamente, en el fondo de su corazón sabía que eran verdad.
Su vida estaba atrapada en un ciclo de esperanzas aplazadas, como un río que nunca encuentra salida al mar. Y allí, en medio de ese contraste entre lo que deseaba y lo que realmente hacía, comenzaba a gestarse la semilla silenciosa de la pobreza que pronto lo alcanzaría. Muy cerca de la cabaña de Ramón, casi escondido entre la hierba, se levantaba un hormiguero que parecía tener vida propia. A cualquier hora del día podía verse a las pequeñas obreras en un ir y venir incansable, cargando semillas, pedacitos de hojas o migas que encontraban en el camino. No había nadie que las mandara, ningún jefe ni capitán que las obligara. Su disciplina era natural, su esfuerzo constante, como si cada una supiera que el verano era un regalo breve y que había que aprovecharlo antes de que el frío llegara. Entre todas esas hormigas había una diminuta a la que Ramón, sin saber muy bien por qué, había puesto nombre: Aurora. La observaba desde su hamaca, recostado, mientras ella subía y bajaba con un fragmento de pan que pesaba varias veces su cuerpo. Aurora se convirtió en un espejo involuntario, una comparación que revelaba más de lo que él quería admitir. Mientras él posponía cada tarea con un «mañana lo haré», ella cumplía día tras día con su misión, sin aplazar nada, sin engañarse con la ilusión del tiempo infinito. Ramón se reía al verla. «¿Qué prisa tienen esas criaturas?», murmuraba con cierta burla. «Corren como si el mundo se fuera a acabar mañana». Movía la cabeza, convencido de que era mejor descansar que agotarse tanto. Para él, su libertad de no hacer nada parecía un tesoro. Para las hormigas, la libertad estaba en la seguridad de lo que estaban construyendo con cada grano almacenado. Lo que Ramón no comprendía era que, en ese ir y venir de Aurora y sus compañeras, había una sabiduría milenaria. Cada semilla cargada era una inversión en el futuro. Cada túnel excavado era una promesa de resguardo. El verano no duraría para siempre, y ellas lo sabían con una certeza que él prefería ignorar. El contraste era tan claro como doloroso. De un lado, un campo vacío que podría haber florecido en abundancia. Del otro, un pequeño ejército de criaturas que trabajaban con previsión. Ramón se reía, pero en el fondo, sin admitirlo, había algo en esa constancia que lo incomodaba. Porque mientras las hormigas aseguraban su mañana, él dejaba escapar el suyo en brazos de la pereza. Cada tarde, cuando el sol descendía y pintaba de naranja el horizonte, Ramón se acomodaba en su hamaca con una taza de café tibio entre las manos. Desde allí miraba cómo Aurora y las demás hormigas seguían trabajando con una disciplina inquebrantable. Le causaba risa pensar que criaturas tan diminutas se tomaran la vida tan en serio. «Deberían aprender a disfrutar como yo», decía en voz baja, convencido de que su descanso era una forma de sabiduría. Con frecuencia invitaba a algún vecino a sentarse con él y, señalando el hormiguero, comentaba con ironía: «Míralas, no paran nunca. ¿De qué sirve tanto correr? Al final, la tierra siempre vuelve a dar». Sus palabras eran recibidas con una sonrisa incómoda, pues muchos sabían que Ramón no estaba aprovechando el potencial de su campo fértil. Pero él prefería ignorar esas miradas. Para él, la libertad era no tener que someterse a horarios ni esfuerzos. Mientras tanto, la cabaña empezaba a mostrar señales más graves de abandono. Las tablas del techo se hinchaban con la humedad y el viento encontraba rendijas por donde colarse. Cada vez que la lluvia caía, charcos oscuros se formaban en el suelo. Pero Ramón posponía las reparaciones con la misma frase: «Mañana lo arreglo». Lo decía con tanta naturalidad que parecía una costumbre más, como respirar o parpadear. Las risas que dedicaba al hormiguero escondían, sin embargo, un leve malestar. En el fondo de su corazón había una punzada de inquietud que no quería reconocer.
porque mientras él se dejaba llevar por la comodidad, veía que esas pequeñas criaturas no desperdiciaban ni un segundo. Cada bocado que ellas guardaban era una victoria silenciosa contra el invierno que se acercaba, y aunque él lo sabía, prefería acallar esa voz interna con más descanso, con más promesas vacías. Ramón se engañaba pensando que la vida le daría siempre otra oportunidad, que el tiempo era generoso y eterno. Su indiferencia lo adormecía, y en ese adormecimiento la semilla de la pobreza seguía germinando, invisible pero firme. Aurora no necesitaba demostrarle nada. Simplemente con su ejemplo estaba revelando la verdad que él se negaba a aceptar. La diligencia construye el mañana. La burla lo destruye en silencio. El verano, con sus días largos y cálidos, parecía eterno para Ramón. Cada mañana despertaba con la misma promesa. Hoy empezaré a trabajar, pero al ver el sol alto y sentir la brisa suave, volvía a dejarlo todo para después. Así, los días fueron deslizándose como granos de arena entre sus dedos, sin que él lo notara. Mientras tanto, Aurora y su colonia no perdían un solo instante. Cavaban túneles profundos, almacenaban provisiones y reforzaban cada rincón del hormiguero como si supieran que el verano tenía fecha de caducidad. Las primeras señales del cambio llegaron, sutiles. Una brisa más fresca recorrió el campo, las hojas comenzaron a amarillear y el canto de las cigarras se volvió menos frecuente. La naturaleza entera parecía anunciar que un ciclo estaba por terminar. Pero Ramón, ciego ante esas advertencias, seguía en su rutina de descanso y excusas. «Aún queda tiempo», murmuraba, convencido de que podía esperar un poco más. El contraste se hacía cada día más evidente. En el hormiguero, el movimiento era incesante. En la cabaña de Ramón, el silencio pesaba como un testigo incómodo. El campo fértil que pudo haber estado lleno de vida seguía vacío, cubierto solo de maleza. Cada rincón de su terreno era un recordatorio de lo que pudo ser y no fue. El calendario de la naturaleza avanzaba sin piedad. El sol ya no brillaba con la misma fuerza y las sombras de la tarde llegaban más temprano. Aurora, incansable, entraba y salía del hormiguero cargando semillas, mientras Ramón observaba con una sonrisa despreocupada, sin comprender que el tiempo no se detiene por quienes duermen. La vida le estaba dando señales claras, pero él no quería escucharlas. En su interior, una voz suave le decía que debía actuar, que ya era tarde para seguir postergando. Sin embargo, esa voz quedaba sepultada bajo la comodidad de su hamaca y el engaño de sus propios pensamientos. Lo que Ramón no entendía era que cada estación trae consigo una consecuencia y que la pereza siempre cobra su precio. El tiempo no espera a nadie y la cosecha solo pertenece a quienes deciden sembrar. El viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando consigo hojas secas que se acumulaban en la entrada de la cabaña. Las noches ya no eran cálidas, sino heladas, y cada grieta de la madera dejaba pasar corrientes que se enroscaban en los huesos de Ramón. El verano había terminado y con él las oportunidades que tantas veces pospuso. Su campo, que pudo haber estado lleno de maíz y tomates, seguía vacío, convertido en un lienzo estéril cubierto de cardos. Las lluvias de otoño dieron paso a un invierno implacable. El techo, agrietado y débil, dejaba caer gotas heladas sobre el suelo de tierra, formando charcos que no tardaban en convertirse en lodo. La ropa de Ramón, hecha jirones que nunca remendó, apenas podía defenderlo del frío que calaba hasta lo más profundo. Su fogón ardía solo por instantes, pues la leña que había prometido cortar mañana se reducía a unas pocas ramas húmedas que se consumían en segundos. El hambre llegó como un visitante inesperado, aunque
En realidad llevaba tiempo anunciándose. Primero fue un leve gruñido en su estómago, luego un dolor constante, hasta transformarse en un vacío insoportable que lo acompañaba día y noche. No había despensa llena, ni conservas alineadas en estantes, ni semillas guardadas para resistir. Solo había silencio, frío y el eco de promesas incumplidas. Ramón comprendió entonces lo que nunca quiso aceptar. La pobreza no había aparecido de repente. Él mismo le había abierto la puerta cada día en que eligió dormir un poco más, cada tarde en que prefirió soñar en lugar de actuar. Sentado en la penumbra, temblando y con el estómago vacío, se vio reflejado en las palabras antiguas que alguna vez escuchó. Perezoso, ¿hasta cuándo dormirás? El invierno se convirtió en su juez y su verdugo. No había nadie a quien culpar, salvo a sí mismo. El tiempo que desperdició era ahora su mayor enemigo, y la pereza, ese susurro que siempre lo había seducido, mostraba por fin su verdadero rostro. El de una pobreza cruel que había llegado sin avisar, como un ladrón en la noche. Una mañana, cuando el frío parecía más insoportable y el hambre lo debilitaba hasta el punto de apenas poder levantarse, Ramón arrastró su cuerpo hacia la entrada de la cabaña. Sus ojos, cansados y hundidos, se posaron en aquel lugar que tantas veces había observado sin darle importancia, el hormiguero. Allí estaba Aurora, la diminuta hormiga, empujando con esfuerzo un fragmento de semilla hacia el interior de su refugio. La escena lo golpeó con fuerza. Recordó todas las veces que había reído al verlas correr, todas las palabras con las que justificó su inacción, y en ese instante entendió lo que antes se había negado a aceptar. La sabiduría de aquellas pequeñas criaturas no estaba en su tamaño, sino en su constancia. Aurora no esperaba órdenes, no se engañaba con la ilusión del mañana. Actuaba hoy, y gracias a esa disciplina, ella y su colonia estaban a salvo mientras él se hundía en la miseria. Ramón sintió vergüenza y un nudo en la garganta. Murmuró con voz débil, casi inaudible: «Pequeña Aurora, me equivoqué, me burlé de tu diligencia, y ahora soy yo quien sufre las consecuencias». No esperaba respuesta, pero en su corazón, aquella confesión era un desahogo, un reconocimiento de su error. Las hormigas continuaban su labor sin detenerse, pero para Ramón, cada movimiento era ahora una lección. Comprendió que la abundancia no surge de un golpe de suerte, sino de la previsión diaria, del esfuerzo que parece pequeño, pero que acumulado se convierte en fortaleza. Vio en Aurora un reflejo de lo que pudo haber sido su vida si hubiera actuado con esa misma sabiduría. Ese instante se convirtió en un despertar. No hubo relámpagos ni voces del cielo, solo la imagen silenciosa de una hormiga trabajando. Y sin embargo, esa imagen valía más que 1000 sermones. Ramón comprendió que la pobreza no era un castigo divino ni un destino inevitable, sino el fruto de su propia indiferencia. Y en la constancia de Aurora encontró no solo vergüenza, sino también una chispa de esperanza. Aún había tiempo de cambiar si estaba dispuesto a aprender. El hambre lo tenía casi vencido, sus fuerzas se consumían con cada día que pasaba, y hasta levantarse de la cama era una batalla que parecía imposible de ganar. Una tarde gris, cuando el viento silbaba entre los árboles desnudos y la cabaña entera crujía como si fuera a desplomarse, Ramón se acercó al hormiguero una vez más. Sus labios resecos apenas pudieron pronunciar un murmullo: «Aurora». Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaría. Una pequeña hormiga salió del túnel arrastrando con esfuerzo una diminuta miga de pan. No era más grande que la uña de su dedo, apenas suficiente para mitigar el hambre por unos minutos, pero en ese gesto había algo mucho más profundo. Aurora y sus compañeras no desperdiciaban nada, y sin embargo ofrecieron un pedacito de su tesoro a quien había despreciado su ejemplo.
Ramón tomó aquella miga con manos temblorosas. La sostuvo como si fuera un diamante, porque en medio de su vacío, ese bocado representaba más que alimento. Era un recordatorio de todo lo que había perdido por su pereza y al mismo tiempo una chispa de misericordia que le daba fuerzas para seguir. Sintió que las hormigas, sin palabras, le enseñaban lo que él había olvidado. La abundancia se construye para compartir, y la diligencia siempre deja un legado que trasciende. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Nunca imaginó que una criatura tan pequeña pudiera darle una lección tan grande. En esa humildad, en esa generosidad inesperada, comprendió que aún en medio de su pobreza había espacio para la esperanza. No todo estaba perdido si decidía levantarse y cambiar. Aquella miga de pan fue su sostén en los días más duros del invierno. No calmó del todo su hambre, pero sí le dio algo más valioso, un propósito. Cada vez que la recordaba, cada vez que evocaba la imagen de Aurora trabajando sin descanso, su corazón encontraba la fuerza para no rendirse. Era como si esa pequeña hormiga le hubiera regalado no solo alimento, sino también un espejo donde ver con claridad el precio de la pereza y el valor incalculable de la diligencia. La primavera llegó con su aire tibio y los campos comenzaron a vestirse de verde otra vez. Para Ramón no fue una estación más. Era la oportunidad de redimir cada error cometido. Se levantó una mañana antes del amanecer, tomó sus herramientas cubiertas de óxido y con un suspiro profundo, empezó a trabajar la tierra que tanto había descuidado. Al principio, cada golpe de la azada se sentía como un castigo, recordándole el tiempo perdido. Sus manos, acostumbradas a la comodidad, se llenaron de ampollas y sangre, pero esta vez no hubo excusas. No hubo mañana lo haré. Cada surco abierto en el suelo era una promesa cumplida, una declaración silenciosa de que había decidido cambiar. Ramón descubrió algo sorprendente. El esfuerzo, aunque agotador, también traía consigo una paz desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, al final del día podía mirar su campo y ver un cambio real, aunque pequeño. Ya no eran solo sueños hablados, eran semillas enterradas que algún día darían fruto. Su corazón, antes oprimido por la frustración, comenzó a llenarse de esperanza. No construyó de inmediato la casa sólida que tanto deseaba, ni cosechó la abundancia en una sola temporada. Pero cada día, con cada herramienta usada y cada semilla plantada, se acercaba un poco más a esa visión. Y lo más importante, dejó de ser prisionero de la pereza. Había aprendido que la verdadera libertad no estaba en el descanso sin fin, sino en la disciplina que abre camino a la abundancia. Aurora seguía allí, trabajando en su hormiguero. Ramón la miraba con respeto, ya sin burlas. Ahora entendía que esa pequeña criatura había sido su maestra silenciosa. Cada movimiento de la hormiga era un recordatorio de la vida que él había decidido abrazar. Una vida donde el futuro se construye día tras día, sin aplazar lo esencial. El pueblo también comenzó a notarlo. Sus vecinos, que antes lo veían como un hombre lleno de promesas vacías, ahora lo reconocían como alguien distinto, más firme, más constante. La transformación de Ramón no era solo externa, era un cambio profundo en su carácter. La pereza había sido derrotada y en su lugar florecía la diligencia, sembrando no solo en su campo, sino en su corazón. El tiempo pasó y Ramón aprendió a vivir con una nueva mirada. Ya no era el hombre que se burlaba de las hormigas, ni aquel que posponía sus sueños con promesas vacías. Ahora entendía que la vida no premia a los que esperan sentados, sino a los que actúan con constancia. Su historia no fue la de un cambio repentino, sino la de una transformación paso a paso, como un campo que florece lentamente después de un largo invierno. Recordaba con claridad las noches frías en su cabaña, el hambre que lo
Desgarraba y la vergüenza de haber desperdiciado tanto tiempo. Pero también recordaba aquella miga de pan que Aurora le regaló, símbolo de una segunda oportunidad. Ese pequeño acto de generosidad se convirtió en el faro que lo guió hacia una vida distinta y lo acompañó siempre como un recordatorio de que incluso en medio de la pobreza, la esperanza puede brotar. La lección que la vida le enseñó era simple y poderosa. La pereza parece ofrecer descanso, pero en realidad roba silenciosamente todo lo que uno sueña. La diligencia, en cambio, es la semilla de la abundancia. Un esfuerzo pequeño cada día construye un futuro firme y lleno de frutos. La pobreza de Ramón no llegó de repente, fue el resultado de cada decisión aplazada. Y su abundancia tampoco apareció de la nada. Fue la cosecha de cada acto constante, aunque humilde, de disciplina. Y ahora la pregunta se dirige a quien escucha esta historia. ¿Cuántas veces has dejado para mañana lo que podría cambiar tu vida hoy? ¿Cuántos proyectos, sueños o incluso responsabilidades esperan en un rincón porque la pereza te convence de que siempre habrá más tiempo? El relato de Ramón y Aurora es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que se quede aquí. Comparte esta enseñanza con alguien que lo necesite, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que despiertan el alma. Porque como dice la palabra, advertir a tiempo puede salvar una vida. La pereza siempre promete comodidad, pero solo la diligencia puede regalarte un mañana digno. La pobreza llega sin aviso, pero la abundancia se construye hoy, con cada decisión que tomas.